¿Y si te dijera que nuestro mayor adversario no es la maldad, sino la estupidez? Una fuerza mucho más sutil y extendida. No es la traición alevosa, sino esa incapacidad casi imperceptible de ver más allá de la punta de nuestra nariz. Seguramente ya lo has sentido, esa puñalada cuando la confianza se desmorona o las intenciones se tuercen. No hablamos de conspiraciones grandiosas, ni de ideologías políticas. Esto es un veneno diario, silencioso y letal, cuya anatomía Maquiavelo ya había disecado hace siglos. Permíteme contarte una historia que, quizá te resultará inquietantemente familiar. Conoce a Carlos, un hombre de 53 años, casado, con 2 hijos, autónomo desde los 26. Lo que llamarías un hombre íntegro. Su vida giraba en torno a las reformas, sin líos, sin pisar un juzgado, sin deberle nada a nadie. En su barrio, era el bueno de Carlos, siempre dispuesto a ayudar, a escuchar, a echar una mano sin pedir nada a cambio. Y sin embargo, su vida acabó en la ruina, solo, y con una orden de desahucio en la mano. ¿Por qué? Porque confió. Confió en su primo para un negocio, en su cuñado para clientes seguros, en su banco para un préstamo, en el político local para un contrato garantizado. Pero todo se desmoronó. El primo desapareció. El cuñado se desentendió. El banco le quitó hasta el último céntimo, y el político ni le tomó la llamada. Carlos no era un ingenuo ni un flojo. Era como muchos, un hombre que creyó que la bondad era su mejor escudo. Y aquí es donde la visión de Maquiavelo se vuelve escalofriante. Él no hablaba de demonios ni de bestias míticas. Maquiavelo hablaba de nosotros, de la humanidad, y de cómo nuestra ceguera colectiva es más destructiva que cualquier maldad. La malicia, al menos, tiene un rumbo. Estupidez es caótica, volátil y, lo más crucial, extraordinariamente útil para quienes sí entienden las reglas del juego. Mientras Carlos vivía según los valores que le inculcaron de niño, sé bueno, confía, haz lo correcto, los demás jugaban una partida totalmente diferente. Maquiavelo, ese observador implacable, comprendió que la forma más peligrosa de nuestra falta de visión no es la ignorancia, sino la resistencia a ver. Es esa ilusión reconfortante de que el mundo se rige por principios justos, que el poder es una extensión de la decencia humana, y que quienes mandan comparten nuestros valores esenciales. Él sostenía que un líder efectivo debe aparentar ser virtuoso, pero estar siempre preparado para actuar de otra manera cuando sus intereses lo exijan. No se trata de una maldad intrínseca, sino del reconocimiento de la naturaleza inestable del poder. El verdadero peligro no es que exista el engaño, es la amplia disposición a creer. La gente anhela relatos que den sentido a las cosas, historias donde el bien prevalece y el esfuerzo siempre rinde frutos. Pero la realidad a menudo se burla de esas conclusiones. A veces, el trabajo duro no basta, y el sistema está diseñado precisamente para mantenernos en la oscuridad sobre sus verdaderos engranajes. Maquiavelo no escribió para villanos, sino para aquellos con la lucidez de ir más allá de ser meras marionetas. Él sabía que, para que el poder prospere, solo necesita que la mayoría no piense. Los disfraces de la indiferencia. Esta ceguera generalizada se manifiesta de múltiples formas. El eco de la afinidad. Frecuentemente abrazamos ideas y figuras porque reflejan nuestros propios deseos y miedos, forjando un lazo emocional que anula el pensamiento crítico. Una vez que este vínculo se establece, cuestionar al líder se siente como cuestionarse a uno mismo, generando una lealtad inquebrantable, incluso ante contradicciones flagrantes. La sedación de la ternura. Tomar decisiones únicamente con el corazón, sin la fría lógica de la razón, puede llevar a una destrucción involuntaria. Un líder, o incluso una persona, que evita acciones difíciles pero necesarias por compasión, puede causar un daño aún mayor. Una sentimentalidad desmedida se convierte en un instrumento para aquellos que explotan las emociones. La plácida sumisión. El acto de obedecer sin cuestionar, de priorizar la rutina sobre el análisis crítico y la comodidad sobre la verdad, crea un terreno fértil para el autoritarismo. La historia,
está plagada de ejemplos de atrocidades inmensas perpetradas por gente común, que simplemente seguía órdenes. El silencio cómplice. Permanecer en silencio ante la injusticia, optando por la propia tranquilidad en lugar de confrontar verdades incómodas, es un acto de profunda rendición. Esta inacción, este no hacer nada, es un acuerdo tácito que permite que la manipulación y la falsedad florezcan. El despertar de la lucidez. Los escritos de Maquiavelo no son solo una advertencia sombría, sino también una invitación a la lucidez. Él escribió para aquellos que se atreven a ver el mundo tal cual es, no como desearían que fuera. Esta visión a menudo tiene un costo: aislamiento, incomodidad y el derrumbe de ilusiones reconfortantes. Sin embargo, este doloroso despertar es el primer paso hacia la verdadera libertad. Debemos recordarlo, no olvides, no repitas. Cuando las promesas suenen demasiado perfectas, desconfía. Cuando se proclame la verdad absoluta, cuestiónala. Cuando se exija fe ciega, huye. Nadie que verdaderamente desee tu libertad te pedirá que dejes de pensar. Nuestras experiencias pasadas, los momentos de decepción y traición, no son fracasos, sino lecciones invaluables. Usa tu memoria, no la sacrifiques por comodidad. La voz de Maquiavelo resuena aún hoy, instándonos a afinar nuestro discernimiento, a mirar más allá de la superficie y a recuperar nuestra autonomía crítica. La elección es nuestra: seguir siendo una pieza en el tablero, manipulada por manos invisibles, o levantarnos para entender el juego, armados con la conciencia y un compromiso inquebrantable de ver las cosas como realmente son. El poder sobrevive gracias a la ceguera colectiva. Y quizá lo más inquietante de todo es que la estupidez no grita, no lleva pancartas, no se presenta como enemiga. A menudo se disfraza de buenas intenciones, de obediencia, de rutina. Porque lo más peligroso no es la ignorancia, sino la certeza infundada. Por eso, cada vez que sientas que todo tiene sentido, haz una pausa. Pregúntate: ¿estoy pensando o solo repitiendo? La lucidez quizá no es cómoda, pero es lo único que nos puede salvar. Maquiavelo no ve la estupidez como una simple falta de inteligencia, sino como una falta de previsión, de conocimiento histórico y de capacidad de adaptación a la realidad. Esta perspectiva es crucial para entender su visión sobre el poder y la política, donde la astucia y el pragmatismo son herramientas necesarias para la supervivencia y el éxito. Si este mensaje te resonó, hazlo circular. Comparte, deja un me gusta y tu opinión en los comentarios. La lucidez se entrena. Y empieza por no callar.